Reporte 100. Este día en el Tecnológico de Monterrey se presenta en una conferencia Sergio Fajardo, una conferencia que se titula Política en tiempos inciertos. Fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, es que le pusieron acento aquí en el flyer. Antioquia, docente, académico, matemático y político colombiano, 2 veces candidato a la presidencia de Colombia, fue candidato vicepresidencial también en Colombia, y le agradezco que esté con nosotros. Nos acompaña también Jesús Moreno Durazo, maestro de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico de Monterrey. Gracias, bienvenido Sergio, bienvenido a Sonora. Gracias a ustedes, Juan Carlos, me da mucho gusto estar acá. Me da mucha ilusión tener esta charla esta tarde. Durante el día voy a estar trabajando y conversando con diferentes personas del TEC. Yo hago parte del TEC, soy el director del Centro del Aprecio por lo Público, y parte de mi tarea en el TEC, algo que queremos hacer es invitar a nuestro grupo de estudiantes, pero no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad en general, a tomarse en serio la política. Y por eso quiero decir, ser conscientes de que somos ciudadanos, ciudadanas en una sociedad, que tenemos que ponerle atención, que tenemos que hacer una buena política para tener unas buenas sociedades, y que todos los estudiantes nuestros, y repito, la comunidad, incorporen eso en su forma de actuar y vivir en sociedad. Entonces, sí, eso es lo que yo hago, y ya estamos en unos tiempos muy inciertos en términos políticos, y les voy a platicar. En Colombia no decimos platicar, sino voy a conversar, sí, voy a charlar sobre mi experiencia personal en este mundo recorrido, y hacer unas reflexiones para compartirlas con ustedes. Sí, Jesús Moreno. Gracias primero que nada, Juan Carlos, por la oportunidad, por la invitación que me haces para coincidir. Le decía ahorita al doctor Fajardo antes de entrar al aire que el 2019 nos vimos aquí prácticamente en abril, prácticamente que estaba empezando la pandemia, ¿no? Sí. Un año a propósito de incertidumbre. A ver, doctor, hay un tema que está para mal, creo yo, recorriendo el mundo y ubicándose muy bien en algunas regiones latinoamericanas, que es el tema de la polarización. Usted hace poco señalaba que Gustavo Petro estaba llevando a Colombia a la polarización total, lo cito casi textual, y es que usted fue víctima también de esa polarización entre Petro y Hernández en su país, en la elección en su país. Yo tengo amigos colombianos que me decían, nosotros vamos con Fajardo porque representa la tercera vía, pero no le alcanzó para poderse colocar en esa tercera vía. Creo que el esfuerzo fue muy plausible, el objetivo no fue posible. En Brasil lo estamos viendo, en 2 semanas más viene la segunda ronda en Brasil, Lula en un extremo, Bolsonaro en el otro, y sin grises. México no escapa a ese escenario, Estados Unidos por supuesto. A ver, primero, ¿por qué está ocurriendo esto? Y en segundo, ¿cómo sacamos de esos callejones aparentemente sin salida a los países cuando son gobernados en medio de la polarización? Bueno, yo quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, un poquito para que tengamos en cuenta en qué consiste la polarización. Y es una forma de la política donde divide el mundo en 2. ¿Estás conmigo o en contra mía? No hay más para hacer. ¿Usted es amigo o enemigo? Cuando uno divide el mundo desde esa perspectiva, la manera de relacionarse es la manera de la guerra, porque al enemigo hay que derrotarlo. No hay lugar a ningún tipo de situación diferente. Y en ese contexto, entonces la política pasa a ser una política del todo vale. Con tal de hacerle daño al enemigo, así te defino, pues inmediatamente yo utilizo cualquier tipo de herramienta. Y cuando se utiliza cualquier tipo de herramienta y está en ese contexto, empieza todo esto por una pérdida muy grande, que es la verdad. Las mentiras se convierten en una forma de combatir al enemigo. No importa, no hay ninguna consideración por la persona. Solamente interesa derrotar a quien es diferente a mí. Y en ese contexto, entonces, el lenguaje, por ejemplo, empieza a ser parte de la manera de agredir. En el mundo de las redes sociales, que es un mundo extraordinario, se están configurando unos grupos y una manera de actuar que es violenta, agresiva, un acoso, un matoneo, un bullying permanente
a la persona que no piensa como la otra. Y eso es un daño a la sociedad, porque nosotros en principio lo que queremos es vivir en sociedad. Yo utilizo una expresión recurrente que es, yo lo digo y así lo practico, nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos. Correcto. Y podemos ser diferentes y podemos discutir y podemos tener una mirada muy diferente del mundo, pero mi propósito no es destruirlo a usted porque no sea como yo. Y eso es un camino que va elaborando, se va creando una forma permanente de actuar y muchas veces lleva a la violencia física. El paso de la violencia física no es mínimo y hay que tener en cuenta. Para mí todo eso significa entonces destrucción de lo más básico de las relaciones entre ciudadanos, de la democracia, que con todas las condiciones que tiene la democracia, pues tenemos que respetarnos, hay unas instituciones que tenemos que respetar y unas reglas de juego mínimo para poder vivir juntos y escoger a la persona que pueda liderar. ¿Así se ve México desde el exterior? ¿Así? ¿Polarizado? Yo siento que México está polarizado, yo siento que México ha venido creciendo, pues no me corresponde a mí como analista político de México, pero sin duda siento y veo que México se ha venido polarizando, que hay una confrontación muy grande y pues eso tiene todos los bemoles para mí, y yo hago parte de esa discusión política en Colombia. En Colombia ha habido una polarización que empezó con un presidente anterior, que era el presidente Álvaro Uribe, que estuvo en el poder durante mucho tiempo, una confrontación, y en esa polarización aparece Gustavo Petro, quien es hoy nuestro presidente, liderando un grupo de izquierda, en principio, de confrontación, y todo el que no estuviera en uno de los dos bandos, o uno de los dos grupos, había que destruirlo. Entonces yo he pasado por esa discusión, he sido reiterativo, y creo que hay que seguirlo discutiendo, no se puede rendir uno. Sí. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo permanente para hacer una política distinta, y así no esté de moda hoy, no sea viral, hay que reiterarlo y hay que decirlo, porque esto cambia rápido, y las consecuencias pues son impredecibles. Yo creo que se hace mucho daño, porque pues todas las personas que queremos gobernar o que hemos gobernado, en principio todos tenemos una idea de gobernar para todas las personas, para que podamos convivir. Repito, en la diferencia, yo no tengo que ser igual, no tenemos que ser igual. Y es bienvenida la oposición y la discrepancia, pero sin destruir al diferente. Sí. Y eso hace un daño muy grande. Aquí en México estamos a un año de que inicie el año electoral para la sucesión presidencial. En septiembre, octubre del 2023 inicia ya el proceso de los partidos políticos para la definición de candidatos a la presidencia de la República, la elección que será en 2024. A un año del inicio del proceso electoral, ni la derecha ni el centro, si es que hay algún centro, derecha sí hay, no sé si haya un centro aquí en México, pero ni la derecha ni el centro, ni la llamada oposición en nuestro país tiene una figura. La discusión la discusión se da entre quiénes van a ser las corcholatas, así le llama el presidente López Obrador, a los aspirantes a la presidencia de Morena. Es decir, no hay una figura que pese, y el presidente es sumamente popular. Sin duda es sumamente popular, es un gran comunicador. Sí. Tiene una habilidad especial dentro de su forma de actuar, gústele a uno o no, eso ya es otro problema, pero sin duda tiene una capacidad de... Y pues para la riqueza de la vida de México es importante que haya alternativas distintas, que pueda haber una confrontación de ideas, pero yo no tengo la menor duda. Yo soy profesor en el TEC y le pongo atención a México. Para mí México es mi segundo país y acá trabajo y me da mucho gusto además, pero evidentemente el grupo de la sociedad que se quiera oponer a lo que significa el presidente López Obrador y las personas que están con él, no tiene en este momento una voz, una forma de enfrentarlo. Yo reitero, enfrentamiento político en los términos que yo siempre he dicho, así le digan a uno tibio, le digan lo que sea, no importa, no se mortifique por eso, porque el sentido es llegarle a las personas y mostrar alternativas para llegar al poder, pero en México todavía no aparece esa persona, y no sé si serán capaces o no, pero es bueno, yo no soy candidato acá, yo soy en Colombia. Yo creo que no habrá, no hay un personaje de la oposición ahorita que... Aquí el fenómeno interesante es dos elementos adicionales a los que ya planteaba doctor Fajardo en el asunto de la polarización. Uno es la capacidad de simplificar y otro es la capacidad de movilizar. El presidente los maneja a la perfección ambos. Sin duda. El ente polarizador es él.
aquí, incluso yo me atrevo a pensar a veces que ni siquiera se está a favor o en contra de quienes pueden ser su sucesor o su sucesora, sino en la figura todavía polarizante a 1 año y medio que se vaya del poder, sigue siendo él. Por eso se hace todavía más compleja la reflexión del proceso mexicano. En el campo de la polarización siempre hay que tener un enemigo. Sí. Y todos los días hay que mantener vivo el enemigo, entre comillas. Estoy hablando en términos políticos. Todos los días señálenlo, estos son los enemigos. Y convocar para que estén de su lado. Como lo que digo, amigo o enemigo. Pero esa polarización siempre tiene que tener ese diferente y no quiere mirar nada más. Mantener esa persona diferente. Y pues es fuerte. Sin duda, de acuerdo pues a los estudios de opinión, el presidente López Obrador tiene una muy buena aceptación en términos generales. Habrá personas, por supuesto, que no, etcétera, pero una oposición política pues va a tener que hacer un esfuerzo muy grande por entender qué significa el presidente López Obrador, por qué razón él tiene esa popularidad que tiene, y uno tiene que entender muy bien el espíritu de la sociedad, cuáles son los malestares de los mexicanos, de las mexicanas, y entender que hay que dar unas respuestas. Voy a dar un ejemplo. En Chile, en el año 2019, Chile siempre se nos había presentado en América Latina como el país ejemplar, por todo tipo de indicadores, por todo tipo de organización, un país ejemplar. Y de hecho, en una entrevista, el presidente en ese entonces, Sebastián Piñera, que era de derecha, decía esta frase: Chile es el oasis de América Latina. Como decir, en América Latina pasan muchas cosas, pero Chile es un sitio especial porque las cosas funcionan y tienen las mejores condiciones. Y a los 3 días de decir eso, se acabó el modelo chileno. Sí. Y está Chile en las circunstancias que está hoy, que es de gran incertidumbre. Exactamente. Y la pregunta, en algún momento, él dijo: ¿y por qué pasó todo esto? Y dijo esta frase que es muy importante: no escuchamos. Hay que saber escuchar qué pasa con la ciudadanía, porque hay una ciudadanía que está cansada de la corrupción. Y cuando la ciudadanía empieza a ver la dimensión de la corrupción y al mismo tiempo es una ciudadanía que ve, y ha pasado, y es parte de lo que está pasando en el mundo, la dimensión de las desigualdades que tiene nuestra sociedad, entonces aparecen respuestas de personas que interpretan ese malestar y lo interpretan, y en el contexto del populismo, que va muy de la mano de la polarización, entonces se dan respuestas simples a las necesidades de la gente. Se sabe interpretar lo que le duele a las personas y lo sabe poner en sus palabras y logra conectarse con ellas para decirle: yo tengo las respuestas para sus malestares. Y por eso siempre tiene que buscar a alguien, y los culpables son estos, sí, señalar unos culpables. Aunque las respuestas no sean respuestas y los malestares no se terminen. Y muchas veces se hacen unas respuestas que son imposibles. Exactamente. Entonces se promete una cantidad de cosas que después no se van a cumplir bajo ninguna manera. Y entonces, cuando no se cumple y se está en el poder, entonces se tiene que mantener la tensión permanente, porque quiere mantener a la gente que lo ha apoyado y sabiendo que no se va a cumplir. Y ese es un gran riesgo. Eso parte de la campaña política en Colombia. Yo estuve en esa discusión en mi país, en las discusiones con el presidente Petro, hoy presidente, porque Colombia tenía que cambiar. Yo no tengo la menor duda. Yo quería ser la persona que lideraba ese cambio. Era un cambio, una transición, saber ir trazando paso por paso. Pero el presidente Petro fue capaz de conectarse de una manera distinta. No voy a entrar en más detalles acerca de la política, pero repito, hay que entender esos malestares. Sí. Y pasa eso. Ahora, el problema es que estamos entrando en un mundo que tiene una recesión. Eso significa que el crecimiento es muy pequeño, y si el crecimiento de un país es muy pequeño, la posibilidad de generar bienestar para más personas es muy difícil. Entonces no se van a arreglar las desigualdades. Estamos en una inflación que afecta directamente la vida de las personas. Por ejemplo, en Colombia y en muchas partes del mundo, la inflación de los alimentos que afecta a los más pobres. Entonces, estamos en unos tiempos de incertidumbre. Hay una guerra en el mundo que nosotros, pues, está lejos de nosotros. Hay una condición de los Estados Unidos que es el país más potente del mundo, que es nuestro vecino acá en México, y lo que pasa allá, que para mí ha sido uno de los daños grandes. Y yo tengo afecto por los Estados Unidos. Yo estudié allá, trabajé y admiro muchas cosas de los Estados Unidos, pero el daño que le ha hecho Donald Trump a los Estados Unidos y al mundo,
por la forma de hacer la política, esa forma de la confrontación y todo eso es grande. Entonces, este mundo es incierto. Sí, estamos platicando con Sergio Fajardo, político colombiano, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y 2 veces candidato presidencial en Colombia. Sergio, hay electores que voltean y ven a los de antes y dicen, ay, Madre Santa, que no regresen estos. ¿Seguro? Y hay electores que ven a los que están ahorita y dicen, híjole, tampoco me gustan estos. Entonces, ¿qué hacer hacia enfrente? Porque no queremos regresar o no se quiere regresar a lo que había antes. O sea, presidentes de derecha o de centro que quisieron, que construyeron este país desigual, y un presidente ahorita que no ha logrado resolver las problemáticas de hace muchos años, y entonces hacia enfrente, ¿cómo tomar una decisión cuando no hay alternativas, cuando no hay opciones? Pues mire, yo personalmente pienso lo siguiente: en la democracia, en las sociedades, tienen los gobiernos que se merecen en general, ¿sí? Y seguro que tendrán que aparecer personas que tengan una idea acerca de lo que está pasando. Yo creo que tiene que haber cambio. Yo no quiero, digo por mi país, y pues veo que no se tiene que volver a lo de antes. Se tiene que, yo soy optimista en medio de todas las dificultades, de todas estas cosas, y aprender de las derrotas electorales y de entender lo que pasa. Yo creo que se pueden plantear alternativas con una forma de la política. La forma de la política es importante. Yo creo. Porque pareciera en México que los que quieren volver de la oposición quieren volver a lo de antes. No están proponiendo ningún país alternativo. Yo no tengo la capacidad para comentar sobre lo que tú estás diciendo. Esa es una opinión, pero el reto político siempre será quién puede plantear alternativas. Sí. Los de antes, en ese sentido de antes, pues tendrán que entender muy bien por qué les ganó López Obrador, por qué pasó todo eso. Y si nosotros queremos, yo hago parte de una forma de la política que es idealista, y yo soy un idealista, porque creo en los ideales, porque creo en los principios y porque creo que podemos cambiar el mundo, y lo hemos hecho. O sea, yo he gobernado en una ciudad como Medellín, hicimos una transformación extraordinaria, un departamento como Antioquia, participando en la discusión política en Colombia. Yo creo en la política, creo que se puede hacer distinto, pero eso va pasando en las sociedades, van apareciendo las personas, aparecerán, probablemente no va a ser uno de los de antes que quiera representar lo de antes, pero ese es el reto político, y bueno, pues eso es parte buena de la democracia. Porque sí hay que cuidar la democracia, porque no podemos permitir que de la polarización se pase al autoritarismo, se destruyan las instituciones, y entonces ya no pueda existir nadie más, que haya un vencedor que se queda con todo y que los otros quedan regados. No, la democracia necesitamos la discrepancia, y eso es sano, es bueno, es necesario, pero ese es el reto que tiene México, lo tendrá Colombia, pero vienen unos días muy difíciles para todos, en todas partes. Para mi país, para Colombia, va a ser muy difícil, porque el presidente prometió muchas cosas que no va a poder cumplir, ¿sí? Físicamente no las va a poder cumplir. ¿Y qué pasa con las personas que tenían una esperanza por lo que se les había prometido y después pasan la decepción? Ese mundo es complicadísimo. Sí. Sí, tenemos tiempo. Una pregunta final. Sí, rápido. El doctor Fajardo es el líder del Centro de Aprecio por lo Público del TEC de Monterrey. Va a estar hoy a las 7 de la tarde con una conferencia precisamente sobre política en tiempos inciertos. Y con estos escenarios que estamos platicando de polarización, de un discurso que tiene, como decimos acá, doctor, tiene carnita. El discurso del presidente López Obrador tiene carnita porque lo cultivó, lo trabajó, producto de muchos años de corrupción, de impunidad, de violencia, etcétera, etcétera, cosa que tampoco él ha resuelto y que él también se está envuelto en ese asunto. La pregunta es muy concreta: ¿cómo hacer que en este escenario tan confuso los jóvenes tengan aprecio por lo público, las nuevas generaciones tengan aprecio por lo público, si las señales que les estamos mandando son como para, yo mejor por ahí no me acerco, ¿no? Esa es una buena pregunta y es una buena observación. Y parte de lo que yo hago precisamente es acercarme a este mundo a través del TEC, pero con el TEC a muchos sectores de la sociedad mexicana, y lo hago en Colombia, así estemos en estos tiempos con esa incertidumbre, pero mostrar que la política se puede hacer diferente, convocar al mundo joven mexicano a que participe, pero participe no es que quieran ser candidatos, sino que sean conscientes, que se informen, que piensen, que miren y que tengan conciencia de algo que es bien importante para todos nosotros en el mundo. Pero a mí me gusta referirme como latinoamericano. Nosotros no estamos solos acá.
tenemos que ser capaces de construir comunidades y conciencia de que nuestro porvenir, nuestro futuro, que por supuesto queremos desarrollar, depende también de nuestras relaciones con las otras personas. Y eso nos hace respetar, reconocer a las otras personas, tener solidaridad, tener empatía en estas sociedades nuestras tan desiguales. Nuestras sociedades tienen una gran dosis de injusticia cuando hay esas desigualdades sociales tan profundas que tenemos en nuestros países. México y Colombia son dos países muy desiguales. México y Colombia tienen una gran informalidad, hay pobreza, hay un montón de condiciones que nosotros, con la riqueza que tenemos, con el talento que podemos tener, lo podemos superar. Pero entonces tenemos que tener conciencia de eso y es parte de lo que yo hago. Explique. Repito, el mundo es largo, o sea, esto va a continuar con o sin nosotros. Y ser conscientes de que hay momentos, que hay obstáculos, que hay circunstancias, pero que este mundo no se va a acabar acá, sí, y tenemos que seguirlo construyendo, perseverar, disciplina, persistencia. Yo insisto en la decencia como forma de la política. Todo eso se puede hacer y no angustiarnos. Por supuesto que hay angustias del momento y en la incertidumbre sí se traduce en angustia, pero yo creo que se puede hacer distinto y es parte de lo que les voy a contar esta noche y repito, hacer conciencia y que sí quieran a este país. Oiga, véngase candidato presidencial acá, ¿no? Bueno, gracias. Sergio Fajardo, gracias por estar aquí con nosotros hoy a las 7 de la tarde. Sería una muy buena idea. En el TEC de Monterrey, abierto al público, Salón de Congresos del TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, abierto para todo el mundo. Hay que entrar ahí a registrarse. Y gracias, Sergio. Gracias a ustedes, gracias por darme esta oportunidad, gracias, por doctor, conversar acá con ustedes, me gusta. Y yo quiero darle ese mensaje en nombre del TEC, en nombre de las personas que creemos que se puede hacer la política diferente. Insisto, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Yo no tengo por qué destruir Correcto. A alguien que no piensa como yo. Sí. Que sea la inteligencia y el talento que nos sobra a nosotros latinoamericanos y no la rabia, el malestar lo que nos identifica. Sí, Jesús, ahorita nos vemos al ratito. Nos vemos ahorita en la mesa. Bueno, gracias. Trabajen, pues, gracias. Que les vaya muy bien a ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.